Evolución de la imprenta. Los antiguos chinos fueron los primeros impresores y el material impreso más antiguo que se conserva es un amuleto budista realizado por orden de la emperatriz Shotoku en el año 768 de nuestra era. La impresión se hizo sobre papel con bloques de madera o con planchas delgadas de metal fundido y se editaron más de 1 millón de ejemplares. 100 años más tarde surgió el libro propiamente dicho, el Sutra del Diamante de Wan Chien, una parte de las escrituras budistas. Se trata de un rollo de casi 5 metros compuesto por 7 hojas unidas por los extremos y fue descubierto en la provincia de Gansu por el arqueólogo Aurel Stein en 1907. Sin embargo, el nacimiento de la imprenta europea debió poco a Oriente, si se exceptúa el secreto de la fabricación de papel que pasó a España a través de los árabes en el siglo IX. El hombre a quien generalmente se atribuye la invención de la imprenta es Johannes Gutenberg, que nació en Maguncia en el año 1397 y murió en la misma ciudad en 1468. En realidad, el famoso impresor germano no hizo más que perfeccionar la prensa e idear el sistema de impresión con letras móviles, pues la imprenta en sí ya se conocía antes de su nacimiento. Con el sistema de Gutenberg, las letras se fundían por separado en metal y se componían formando palabras en bastidores de madera. Después se entintaba todo el contenido y se apretaba contra el papel o el pergamino. Gutenberg, que era un metalúrgico experto y un hábil grabador, fundía los tipos con una aleación de estaño, plomo y antimonio que, además de ser resistente, resultaba fácil de fundir. Aunque la idea de imprimir se les había ocurrido a los chinos muchos siglos antes, no les fue posible utilizar los tipos móviles porque su lengua está compuesta por millares de ideogramas o palabras símbolos. Las lenguas europeas, por otra parte, solo empleaban 2 docenas de caracteres, lo que hacía mucho más fácil la fundición de tipos y la composición. El primer libro impreso con tipos móviles fue la Biblia de Gutenberg. Se completó en Maguncia en agosto de 1456 y contiene 634 hojas de tamaño folio con el texto a doble columna. Se le suele llamar la Biblia de 42 líneas porque tiene ese número de líneas de letras impresas por página. Gutenberg utilizó un tipo de letra conocido con el nombre de textura, cuyo aspecto era muy similar al de las Biblias manuscritas de su tiempo. 150 ejemplares se imprimieron en papel y 30 en pergamino, que era más caro. En la atmósfera de prosperidad del Renacimiento, la tecnología de la imprenta se extendió con rapidez, principalmente a través de los antiguos centros comerciales situados a lo largo del Rin. La mayoría de los primeros impresores de los distintos países eran alemanes que habían sido atraídos por el mecenazgo extranjero o que se habían visto obligados a salir de su patria a causa de la excesiva competencia. Antes del florecimiento de la imprenta, el estudio y la erudición eran limitados al clero, que copiaba trabajosamente los libros a mano. El libro impreso, debido a su disponibilidad, preparó el camino de la revolución educacional. Con la explosión de la imprenta, los hombres se implicaron profundamente en las grandes cuestiones de su tiempo. Los reyes y las altas jerarquías de la Iglesia intuyeron enseguida el poder y la influencia que tenían los impresores en la difusión de las ideas entre las gentes. Los impresores no tardaron en darse cuenta de que habían de tener cuidado de no imprimir nada herético o sedicioso si no querían provocar la ira de las autoridades. Los primeros diseñadores tipográficos fueron los orfebres y otros artífices metalúrgicos que se esforzaron en dar a sus letras elegancia y estilo. Según la elección del tipo, una página podía tener un aspecto fino y elegante, sencillo y funcional,
o descarado y chillón. Los numerosos descubrimientos técnicos realizados a finales del siglo XVIII transformaron el arte de imprimir en una industria más, de las que se desarrollarían con gran rapidez por el efecto conjunto de los diversos progresos conocidos con el nombre de Revolución Industrial. En Francia, sobre todo estimulada por el iluminismo y el enciclopedismo, así como por la necesidad de publicar obras científicas y artísticas con ilustraciones, tablas y mapas, se sucedieron los inventos: la máquina de fabricar papel, de Nicolas Louis Robert; el perfeccionamiento, prácticamente invención de la estereotipia, por Firmin Didot; la litografía en 1796, etc. Pero la verdadera era industrial de la imprenta comenzó en 1811, cuando el impresor alemán Friedrich Koenig inventa la máquina de impresión plano-cilíndrica accionada por vapor. Poco después se construyeron máquinas de este tipo con las que los periódicos lograban imprimir 3.000 o 4.000 ejemplares. En 1845, el New York Herald utilizaba 4 prensas de doble cilindro para lanzar la mayor tirada del mundo en aquella época, 12.000 ejemplares. Pocos años después, el mecánico francés de origen italiano Ippolito Marinoni, que ya había ideado varias máquinas para imprimir periódicos con gran rapidez, revolucionaba por completo esta técnica al inventar la rotativa, máquina en la que la composición se dispone en forma de cilindro y que con movimiento continuo y velocísimo imprime muchos millares de ejemplares por hora. Paralelamente a estos progresos en el campo de la impresión, se realizaron otros en el de la composición tipográfica. En 1840, Ion y Del Cambre patentaron una máquina que, manejada por 3 hombres, era capaz de componer 6.000 letras y espacios por hora, aproximadamente el doble de lo que podía lograr a mano un cajista. Sin embargo, la mayor parte de la tipografía siguió siendo manual hasta después de 1885, año en que el relojero alemán Ottmar Mergenthaler construyó en los Estados Unidos su famosa linotipia, que solo requería una sola persona para ser operada. Esta máquina se empleó por primera vez en 1886 para el periódico norteamericano New Tribune, y a principios del siglo XX se utilizaba para componer ya los principales diarios del mundo occidental. Más tarde vendrán las mejoras en la impresión de fotografías e ilustraciones, pero eso será para otro momento.